Hola, muy buenos días. Son las 12 casi del mediodía. Hoy es día 8 de mayo. Vamos a seguir con la lectura de Marcos, capítulo 5. Al 5 ya lo leímos, vamos a hacer el 4, el 5. Es verdad, el 5. Dice, entonces llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Y en cuanto Jesús bajó de la barca, le salió al encuentro un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno y que venía de donde estaban las tumbas. Vivía allí, entre las tumbas, y hasta ese momento nadie había podido mantenerlo sujeto, ni siquiera con una cadena. Lo habían sujetado muchas veces con cadenas y grilletes, pero él siempre rompía las cadenas y destrozaba los grilletes. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Todo el tiempo, de día y de noche, andaba entre las tumbas y por las montañas gritando y cortándose con piedras. Pero cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se inclinó ante él. Entonces gritó con fuerza, ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Jurame por Dios que no me atormentarás. Y es que Jesús le había estado diciendo, tu espíritu maligno, sal del hombre. Jesús entonces le preguntó, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión, le respondió él, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia a Jesús que no los echara de la región. Ahora bien, había una gran piara de cerdos comiendo en la montaña. Así que los espíritus les suplicaron, mándanos con los cerdos para que entremos en ellos. Y él les dio permiso. Entonces los espíritus malignos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara se lanzó por el precipicio hacia el mar. Todos los cerdos, unos 2000, se ahogaron en el mar. Pero los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron la noticia en la ciudad y en el campo. De modo que la gente fue a ver qué había pasado. Al llegar a donde estaba Jesús, vieron allí al endemoniado, al que había estado poseído por la legión de demonios. Lo encontraron sentado, vestido y en su sano juicio y se asustaron mucho. Y los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y los cerdos, le explicaron cómo había pasado todo. Así que la gente se puso a suplicarle a Jesús que se marchara de la región. Entonces, cuando Jesús se subía a la barca, del hombre que había estado endemoniado le suplicó que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, vuelve con tus parientes y cuéntales todo lo que Jehová ha hecho por ti y cómo te tuvo compasión. El hombre se fue y se puso a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho por él, y todo el mundo se quedaba asombrado. Jesús regresó en la barca a la orilla opuesta, y mientras todavía estaba en la orilla, una gran multitud se juntó a su alrededor. Entonces vino uno de los presidentes de la sinagoga, que se llamaba Jairo. Al ver a Jesús, cayó a sus pies y le suplicó una y otra vez, mi niña está muy grave, ven por favor y pon tus manos sobre ella, para que se cure y siga viviendo. Enseguida Jesús se fue con él, lo seguía una gran multitud que lo iba apretando. Ahora bien, había allí una mujer que llevaba 12 años con hemorragias. Había ido a muchos médicos que solo la habían hecho sufrir. Se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar estaba peor. Como había oído lo que contaban de Jesús, se metió entre la gente, se acercó a él por detrás y le tocó el manto. Porque decía, con solo tocarle la ropa me pondré bien. Enseguida dejó de sangrar y sintió en su cuerpo que se había curado de aquella angustiosa enfermedad. Al instante Jesús sintió en su interior que había salido poder de él. Entonces se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me tocó la ropa? Pero sus discípulos le contestaron, ¿ves que la multitud te está apretando y preguntas quién te tocó? Con todo, él seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. La mujer, que sabía lo que había pasado, estaba temblando de miedo. Entonces se acercó, cayó a sus pies y le confesó toda la verdad. Él les dijo, hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu angustiosa enfermedad. Mientras él todavía estaba hablando, vinieron algunos hombres de la casa del presidente de la sinagoga y le dijeron a este, tu hija ya murió. ¿Para qué molestar más al maestro? Pero Jesús, que alcanzó a oír lo que decían, le dijo al presidente de la sinagoga, no temas, solo demuestra fe. Y no dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del presidente de la sinagoga, él vio que la gente estaba toda alborotada, llorando y gritando. Así que después de entrar les dijo, lloran y arman tanto alboroto. La niña no ha muerto, está dormida. Al oír esto comenzaron a reírse de él con desprecio. Pero después de hacerlos salir a todos, Jesús entró donde estaba la niña acompañado del padre y la madre de la pequeña y de los discípulos que venían con él. Entonces, tomando a la niña de la mano, le dijo, Talita cumí, traducido significa pequeña, a ti te digo levántate.
Al momento la niña se levantó y empezó a caminar. Tenía 12 años. Al ver esto, ellos quedaron completamente asombrados sin poder contener la alegría. Pero él les ordenó vez tras vez que no se lo contaran a nadie. También les dijo que le dieran a la niña algo de comer. 6. Marcos 6. Entonces él salió de allí y se fue a su tierra y sus discípulos lo acompañaron. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y la mayoría de los que lo escucharon quedaron impactados y dijeron: ¿dónde consiguió este hombre estas cosas? ¿Por qué se le dio esta sabiduría? ¿Y por qué se realizan a través de sus manos semejantes milagros? Este es el carpintero, el hijo de María y el hermano de Santiago, José, Judas y Simón, ¿verdad? Y sus hermanas viven aquí con nosotros, ¿no es cierto? Y esto se convirtió en un obstáculo para que creyeran en él. Pero Jesús les dijo: al profeta se le honra en todos lados menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. Así que no pudo hacer allí ningún milagro excepto curar a unos cuantos enfermos poniendo sus manos sobre ellos. De hecho, se quedó asombrado al ver su falta de fe y realizó un recorrido enseñando por las aldeas vecinas. Entonces reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus malignos. También les ordenó que no llevaran nada para el viaje, excepto un bastón. No debían llevar ni pan ni bolsa de provisiones ni tampoco dinero en el cinturón. Les dijo que se pusieran sandalias pero que no llevaran 2 prendas de vestir. Y también les dijo: cuando entren en una casa quédense allí hasta que se vayan de ese lugar. Pero si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, al salir de allí sacúdanse el polvo de los pies para que les sirva de testimonio a ellos. Entonces se pusieron en camino y empezaron a predicar que la gente tenía que arrepentirse. Expulsaban muchos demonios y le aplicaban aceite a muchos enfermos y los curaban. Ahora bien, el rey Herodes oyó hablar de esto, porque el nombre de Jesús se había hecho muy famoso y la gente decía: Juan el Bautista ha sido levantado entre los muertos y por eso puede hacer milagros. Pero otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta, como uno de los profetas del pasado. Pero Herodes, cuando oyó hablar de Jesús, dijo: Juan, al que yo le corté la cabeza, ha sido resucitado. Resulta que Herodes había mandado arrestar a Juan y lo habían encadenado en prisión a causa de Herodías, la esposa de su hermano Filipo. Y es que Herodes se había casado con ella y Juan le había estado diciendo a Herodes: no te está permitido tener a la esposa de tu hermano. Por eso Herodías le guardaba rencor y quería matarlo, pero no podía hacerlo, porque Herodes le tenía temor a Juan. Él sabía que era un hombre justo y santo y lo tenía protegido. Cada vez que lo escuchaba se quedaba muy confundido sin saber qué hacer. Aún así le gustaba escucharlo. Pero por fin se presentó la oportunidad. Herodes organizó una cena por su cumpleaños a la que invitó a sus altos funcionarios, a los comandantes militares y a las personalidades más destacadas de Galilea. Entonces entró la hija de Herodías y bailó. Y Herodes y los que estaban cenando con él quedaron encantados. Así que el rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Incluso le juró: te daré cualquier cosa que me pidas hasta la mitad de mi reino. Ella salió y le preguntó a su madre: ¿qué le pido? La cabeza de Juan el Bautista, le contestó ella. Al instante la joven fue corriendo a donde estaba el rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Aunque esto lo entristeció profundamente, el rey no quiso negarle su petición teniendo en cuenta sus juramentos y a sus invitados. De modo que el rey enseguida mandó a uno de sus guardias personales a traer la cabeza de Juan. Y lo decapitó en la prisión y trajo su cabeza en una bandeja. Entonces se la dio a la joven y la joven se la entregó a su madre. Cuando se enteraron, los discípulos de Juan vinieron, se llevaron el cadáver y lo pusieron en una tumba. Los apóstoles se juntaron alrededor de Jesús y le contaron todas las cosas que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: vengan conmigo, vamos solos a un lugar retirado para que descansen un poco. Es que mucha gente iba y venía y ellos no tenían tiempo ni para comer. Por eso se fueron en la barca a un lugar retirado donde pudieran estar solos. Pero hubo gente que los vio irse y muchos otros también se enteraron, así que personas de todas las ciudades fueron rápidamente a pie y llegaron allí antes que ellos. Al bajarse de la barca, él vio una gran multitud y se conmovió profundamente, porque eran como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Como ya se había hecho tarde, sus discípulos se le acercaron y le dijeron: este lugar está retirado y ya es tarde. Despide a la gente para que vaya a los campos y aldeas cercanos y se compre algo de comer. Pero él les respondió: denle de comer ustedes. Entonces ellos le preguntaron: ¿quieres que vayamos a comprar 200 denarios de pan para darle de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver.
Después de averiguarlo le dijeron 5, además de 2 pescados. Entonces les mandó a toda la gente a que se sentara por grupos en la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 100 y de 50. Luego tomó los 5 panes y los 2 pescados. Miró hacia el cielo e hizo una oración. Después partió los panes y comenzó a dárselos a los discípulos para que se los sirvieran a la gente. Y también repartió entre todos los 2 pescados. De modo que todos comieron y quedaron satisfechos. Luego recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan, además de los pescados. En total comieron de los panes 5.000 hombres. Entonces, sin demora, él hizo que sus discípulos se subieran a la barca y fueran cruzando a la otra orilla hacia Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Pero después de decirles adiós, se fue a orar a una montaña. Cuando se hizo de noche, la barca estaba en medio del mar, pero Jesús estaba en tierra solo. Entonces vio que a ellos les costaba mucho remar porque tenían el viento en contra, así que, como en la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos caminando sobre el mar, pero pensaba pasarlos de largo. Al verlo caminando sobre el mar, ellos pensaron, es un fantasma, y se pusieron a gritar, ya que todos los vieron y se asustaron, pero inmediatamente les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Él se subió a la barca con ellos y el viento se calmó. Al ver esto, su asombro fue enorme, pues no habían captado el significado del milagro de los panes y su corazón seguía cerrado, incapaz de entender. Después de cruzar el mar, llegaron a Genesaret y anclaron la barca cerca de allí. Pero en cuanto se bajaron de la barca, la gente reconoció a Jesús y corrieron por toda aquella región y empezaron a llevarle en camillas a los enfermos. Iban a donde oían que él estaba. Siempre que él entraba en alguna aldea o ciudad o en la zona rural, la gente ponía a los enfermos en las plazas de mercado y les suplicaban que les permitieran tocar al menos el borde de su manto. Y todos los que tocaban quedaban sanos. Marcos 7. Ahora bien, los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se juntaron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos comiendo con las manos contaminadas, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y todos los demás judíos no comen sin haberse lavado las manos hasta el codo porque se aferran a la tradición de los hombres de tiempos antiguos, y cuando vuelven del mercado no comen sin antes lavarse. También se aferran a muchas otras tradiciones del pasado, como el bautismo de copas, de jarras y de recipientes de cobre. Así que estos fariseos escribas le preguntaron, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los hombres de tiempos antiguos, sino que comen con las manos contaminadas? Él les dijo, hipócritas. Con razón Isaías dijo proféticamente a ustedes lo que está escrito. Este pueblo me honra de labios para afuera, pero su corazón está muy lejos de mí. De nada sirve que me estén adorando porque enseñan doctrinas que son mandatos de hombres. Ustedes dejan de lado los mandamientos de Dios y se aferran a las tradiciones de los hombres. Todavía les dijo más. ¿Qué habilidad tienen para dejar de lado los mandamientos de Dios con tal de mantener sus tradiciones? Por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y al que hable con desprecio de su padre o su madre se le dará muerte. Pero ustedes dicen, alguien puede decirle a su padre o a su madre, todo lo que tengo que podría usar para ayudarte a ti es corbán, es decir, un regalo que está dedicado a Dios. Y así ya no le permiten hacer ni una sola cosa por su padre o por su madre. De esta manera, con las tradiciones que ustedes transmiten, anulan la palabra de Dios. Y hacen muchas cosas por el estilo. Entonces le pidió de nuevo a la multitud que se acercaran y les dijo, escúchenme todos ustedes y entiendan el significado de lo que les digo. No hay nada fuera de una persona que al entrar en ella pueda contaminarla. Son las cosas que salen de una persona las que la contaminan. Cuando Jesús dejó a la multitud, entró en una casa y los discípulos se pusieron a preguntarle sobre la comparación. A lo que él les respondió, es que ustedes tampoco son capaces de entenderlo. ¿No se dan cuenta de que no hay nada fuera de una persona que al entrar en ella pueda contaminarla? Y es que no entra en su corazón sino en su estómago y luego sale a la letrina. Con eso declaró puros todos los alimentos. Y añadió, lo que sale de una persona es lo que contamina, porque de adentro del corazón de la gente salen razonamientos perjudiciales, inmoralidad sexual, robos, asesinatos, adulterio, codicia, actos de maldad, engaño, conducta descarada, envidia, blasfemia, arrogancia e insensatez. Todas estas cosas malas salen de adentro y contaminan a la persona. Después salió de allí y se fue a la región de Tiro y Sidón. Entró en una casa porque no quería que nadie supiera que estaba allí, pero no pudo evitar que se enteraran. Apenas llegó una mujer que tenía a su niña poseída por un espíritu maligno, oyó hablar de él. Ella vino y cayó a sus pies. La mujer, que era griega de nacionalidad siro-fenicia, le rogó una y otra vez que expulsara de su hija al demonio. Pero él le dijo, primero deja que queden satisfechos los hijos, porque no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. A esto ella le respondió, cierto señor, pero hasta los perritos que están debajo de la mesa comen de las migajas que se le caen a los niñitos. Él entonces le dijo, vete tranquila, porque
por haber dicho eso, el demonio ha salido de tu hija. Así que ella se fue a su casa y se encontró con que la pequeña estaba acostada en la cama y que el demonio se había ido. Entonces Jesús se regresó de la región de Tiro al mar de Galilea, pasando por Sidón y la región de la Decápolis. Y le trajeron a un sordo que además tenía dificultades para hablar y le suplicaron que pusieran sus manos sobre él. Él se lo llevó aparte, lejos de la multitud. Puso sus dedos en los oídos del hombre y después de escupir le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró profundamente y le dijo, Efata, es decir, ábrete. Al instante se le abrieron los oídos y su dificultad para hablar desapareció y empezó a hablar con normalidad. Entonces Jesús le ordenó a la gente que no se lo dijera a nadie. Pero cuanto más les repetía esta orden, más lo iban proclamando. De hecho, estaban maravillados a más no poder y decían, es que todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. 8. Marcos 8. Por aquellos días se volvió a juntar una gran multitud. Como no tenían nada que comer, Jesús mandó llamar a los discípulos y les dijo, me conmueve profundamente ver a esta multitud, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen nada que comer. Si los mando a sus casas con hambre, se van a desmayar por el camino, algunos vienen de muy lejos. A esto sus discípulos le dijeron, pero con lo retirado que está este lugar, ¿de dónde va a sacar alguien pan para dejar satisfecha a tanta gente? Entonces él les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos le respondieron 7. Y él les mandó a la multitud que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes, le dio gracias a Dios, los partió y comenzó a dárselos a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos a su vez se los sirvieron a la multitud. Tenían además unos cuantos pescaditos, así que después de hacer una oración les dijo que también los sirvieran. De modo que comieron y quedaron satisfechos y recogieron 7 canastas grandes llenas de los pedazos que sobraban. Había unos 4,000 hombres. Después Jesús los despidió. Enseguida se subió a la barca con sus discípulos y entró en la región de Dalmanuta. Y vinieron los fariseos y empezaron a discutir con él, exigiéndoles una señal del cielo. Intentaban así ponerlo a prueba. Él suspiró desde lo más profundo de su ser y dijo, ¿por qué esta generación siempre anda buscando una señal? Les aseguro que a esta generación no se le dará ninguna señal. Con eso los dejó. Volvió a subirse a la barca y se fue a la orilla opuesta. Ahora bien, a los discípulos se les había olvidado llevar pan. No tenían en la barca más que un pan. Y les advirtió claramente, mantengan los ojos bien abiertos. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Así que se pusieron a discutir entre ellos porque no tenían pan. Como él se dio cuenta, les dijo, ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Que todavía no lo captan? ¿No lo entienden? ¿Todavía tienen el corazón tan cerrado que son incapaces de entender? Aunque tienen ojos, no ven. Aunque tienen oídos, no oyen. Es que ya no se acuerdan de cuando partí los 5 panes para los 5,000 hombres. ¿Cuántas canastas llenas de lo que sobró recogieron? 12, le contestaron. Y cuando partí los 7 panes para los 4,000 hombres, ¿cuántas canastas grandes llenas de lo que sobró recogieron? 7, le respondieron. Entonces les preguntó, ¿y todavía no lo entienden? Y llegaron a Betsaida, donde la gente le trajo a un ciego y le suplicó que lo tocara. Él tomó al ciego de la mano, lo llevó afuera de la aldea y después de escupirle los ojos puso las manos sobre él y le preguntó, ¿ves algo? El hombre levantó la vista y dijo, veo personas, pero parecen árboles caminando. Entonces Jesús volvió a poner sus manos sobre los ojos del hombre y éste vio con claridad, recuperó la vista y pudo verlo todo perfectamente. Luego lo mandó a su casa diciendo, no entres en la aldea. Después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Cesarea de Filipo, y en el camino se puso a preguntarles, según dice la gente, ¿quién soy yo? Ellos le respondieron, Juan el Bautista, pero otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres uno de los profetas. Y él les hizo esta pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Pero él le contestó, tú eres el Cristo. Entonces Jesús les ordenó con firmeza que no se lo dijeran a nadie. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que pasar por muchos sufrimientos y ser rechazado por los ancianos, los sacerdotes y principales y los escribas, y que también tenía que ser ejecutado y resucitar 3 días después. Esto lo decía con toda franqueza. Pero Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Él se volvió. Miró a sus discípulos y reprendió a Pedro diciéndole, ponte detrás de mí, Satanás, porque no estás pensando como piensa Dios, sino como piensa el hombre. Entonces llamó a la multitud junto con sus discípulos y les dijo, si alguien quiere ser mi seguidor, que renuncie a sí mismo, que tome su madero de tormento y me siga constantemente. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y de las buenas noticias la salvará. En realidad, ¿de qué le sirve a alguien ganar el mundo entero si pierde la vida? Porque ¿qué podría dar a alguien a cambio de su vida? Es que si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación infiel y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles. 9. Marcos 9. Además les dijo, les aseguro que algunos de los que están aquí de ninguna manera probarán la muerte sin antes ver el reino de Dios ya establecido con poder.
6 días después, Jesús se llevó a Pedro, Santiago y Juan a una montaña alta donde estuvieron a solas, y Jesús se transfiguró delante de ellos. Su ropa comenzó a brillar, se volvió mucho más blanca de lo que podría blanquearla ningún lavandero en la tierra, y se les apareció Elías y Moisés, quienes estaban conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Rabí, qué bueno que estemos aquí, armemos 3 tiendas de campaña, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. En realidad Pedro no sabía cómo actuar porque estaban muy asustados. Entonces se formó una nube que los cubrió, y de la nube salió una voz que decía: este es mi hijo amado, escúchenlo. De repente, cuando miraron a su alrededor, vieron que ya no había nadie con ellos, solo Jesús. Mientras bajaban de la montaña, les ordenó con firmeza que no le contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre se hubiera levantado de entre los muertos. Ellos obedecieron lo que les dijo, pero debatían entre ellos qué significaría eso de que se levantaría de entre los muertos. Y se pusieron a preguntarle a Jesús: ¿cómo es que los escribas dicen que Elías tiene que venir primero? Él les dijo: es verdad, Elías viene primero y pone de nuevo todas las cosas en orden. Pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser despreciado? Pero yo les digo que Elías en realidad ya vino, y le hicieron lo que quisieron, tal como se escribió que sucedería con él. Cuando llegaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que una gran multitud los rodeaba y que unos escribas estaban discutiendo con ellos. En cuanto la gente vio a Jesús, todos se asombraron muchísimo y corrieron a saludarlo. Y él les preguntó: ¿qué están discutiendo con ellos? Uno de la multitud le contestó: Maestro, yo te traje aquí a mi hijo porque tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que lo ataca, lo arroja al suelo y el muchacho echa espuma por la boca, aprieta los dientes y se queda sin fuerzas. Les pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero ellos no pudieron. En respuesta, él les dijo: esta generación sin fe, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarlos? Tráigamelo. Así que le trajeron al muchacho. En cuanto el espíritu vio a Jesús, sacudió al joven con convulsiones. Después de caer al suelo, este estuvo revolcándose y echando espuma por la boca. Entonces Jesús le preguntó al padre: ¿desde cuándo le pasa esto? Él le respondió: desde que era pequeño. Muchas veces el espíritu lo echa en el fuego o en el agua para matarlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: eso de si tú puedes, todo es posible para el que tiene fe. Enseguida el padre del joven exclamó: tengo fe, pero ayúdame a tener más fe. Jesús, al darse cuenta de que una multitud venía corriendo hacia ellos, reprendió al espíritu maligno. Le dijo: espíritu mudo y sordo, te ordeno que salgas de él y no vuelvas a entrar más. Después de gritar y sacudir al joven con muchas convulsiones, el espíritu salió, y el joven quedó como muerto. De hecho, casi todos decían: está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el joven se puso de pie. Después de que él y sus discípulos entraron en una casa, estos le preguntaron en privado: ¿por qué no pudimos expulsarlos nosotros? Él les respondió: esta clase de espíritu solo puede salir con oración. Entonces salieron de allí y atravesaron Galilea, pero él no quería que nadie se enterara, porque estaba enseñando a sus discípulos, les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Pero aunque lo van a matar, 3 días después resucitará. Ellos no entendieron lo que dijo y temían preguntárselo. Y entraron en Capernaum. Estando ya en la casa, él les preguntó: ¿de qué iban a discutiendo por el camino? Se quedaron callados porque por el camino habían estado discutiendo entre ellos sobre quién era el mayor. Así que él se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguien quiere ser el primero, tiene que ser el último de todos y servir a todos. Entonces tomó un niño, lo puso en medio de ellos, lo rodeó con sus brazos y les dijo: el que recibe a uno de estos niños en mi nombre también me recibe a mí. Y el que me recibe a mí no solo me recibe a mí, sino también al que me envió. Juan le dijo: Maestro, vimos a alguien que expulsaba demonios usando tu nombre, pero como no andaba con nosotros, tratamos de impedírselo. Pero Jesús contestó: no traten de impedírselo, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y al momento ponerse a hablar mal de mí. Porque el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Y les digo la verdad, quien les dé un vaso de agua porque ustedes le pertenecen a Cristo, de ninguna manera se quedará sin su recompensa. Pero a quien haga tropezar a uno de estos pequeños que tiene fe, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas piedras de molino que los burros hacen girar y lo lanzaran al mar. Si alguna vez tu mano te hace tropezar, córtatela. Es preferible que alcances la vida manco a que con las 2 manos vayas a parar a la ajena, al fuego que no se puede apagar. Y si tu pie te hace tropezar, córtatelo. Es preferible que alcances la vida cojo a que con los 2 pies seas echado a la ajena. Y si tu ojo te hace tropezar, échalo lejos. Es preferible que entres en el reino de Dios con un solo ojo a que con los 2 ojos seas echado a la ajena, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, porque todos tienen que ser salados con fuego. La sal es muy buena, pero si deja de ser salada, ¿con qué le devolverán su sabor? Tengan sal en ustedes y mantengan la paz unos con otros. Hasta acá. Muchísimas gracias por haberme acompañado en la lectura bíblica de Marcos.
capítulo 5 al 9. Hasta mañana si Dios quiere, bendiciones, si es que nos portamos bien. Saludos cordiales, gracias